Juliet Hidalgo y hoy hablaremos de planos y ejes anatómicos. Tanto los ejes como los planos anatómicos son líneas imaginarias o cortes imaginarios que nos hacemos los profesionales de la salud para el estudio del cuerpo humano, ya sea sus movimientos o una relación topográfica, entre otros. Antes de mencionar los ejes y planos anatómicos existentes, me gustaría traer este ejemplo que es un poco más visual para poder entender el concepto de qué es un eje. Tengo un orificio en este cilindro y tengo un orificio en esta hoja de papel y vamos a imaginarnos que este lápiz de color naranja es un eje del cuerpo humano que va a atravesar. ¿Por qué va a atravesar? Porque nos va a permitir entonces, de manera imaginaria, claro, hacer un estudio de cómo se mueven las articulaciones de nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, si nosotros definimos que el eje es esto que atraviesa, es eso que permite que otra estructura del cuerpo pueda girar en torno a ese eje. Y el plano vendría siendo siempre lo que está perpendicular al eje. Es decir, en este caso sería mi mano la que está representando el plano y el eje vendría atravesando la estructura, que sería este lápiz de color naranja. Bien, entonces ya aclarado eso, vamos a ver cuáles son los ejes del cuerpo humano. Primeramente tenemos el eje vertical. Como su nombre lo indica, el eje vertical o longitudinal atraviesa verticalmente el cuerpo humano en bipedestación. Luego tenemos el eje horizontal o transversal, el cual atraviesa el cuerpo de un lado a otro, igualmente en bipedestación. Cabe mencionar que el eje horizontal es perpendicular al vertical. Y finalmente tenemos el eje sagital o anteroposterior, que como su nombre lo indica, él va a atravesar al cuerpo en una porción anterior y posterior, como si fuera una flecha que atraviesa el cuerpo. Los planos anatómicos son el plano mediano o medio, el plano coronal y el plano transversal. El plano medio o mediano es este morado que podemos apreciar acá. Es aquel que va a dividir el cuerpo en una porción derecha y una porción izquierda y lo atraviesa verticalmente. Es como, por ejemplo, si yo me trazo ese corte en todo mi plano medio, voy a quedar dividida en una porción derecha y en una porción izquierda. Ahora, el plano coronal es importante destacar que es perpendicular al medio y lo atraviesa también al cuerpo verticalmente, solo que ahora lo va a dividir, como es perpendicular, en una porción anterior, como si yo me colocara de lado, en una porción anterior y en una porción posterior. Luego tenemos el plano transversal u horizontal. Se le dice horizontal porque, como podemos ver, atraviesa el cuerpo horizontalmente y este lo va a dividir en una porción superior y en una porción inferior, ¿ok? Es importante destacar que el plano transversal u horizontal es perpendicular a los dos anteriores, es decir, el coronal, el mediano, transversal. Para finalizar tenemos un último plano, el cual podemos llamar planos sagitales o parasagitales, los cuales dividen las estructuras del cuerpo también en dos partes, derechas e izquierdas. Por ejemplo, podemos decir que un plano sagital de la articulación del hombro debería ser algo que me pase por la mitad de mi articulación del hombro, ¿ok? Muy bien, para finalizar me gustaría realizar el ejemplo que mencioné, es un poco más gráfico con esto que tenemos acá. Vamos a imaginarnos que el cilindro de papel está representando a la articulación del hombro derecha y la minita de papel está representando a el brazo. Entonces, tengo mi hombro acá, voy a atravesar un eje horizontal o transversal de esta manera, ¿cierto? ¿Qué me va a permitir eso? Que exista un movimiento alrededor de ese eje, el cual en este caso sería la flexión y la extensión del hombro. Visto de esta manera, flexión y extensión de la articulación del hombro, ¿sí? ¿Qué sucede también? Que en este lado, recordamos que si yo estoy acá teniendo imaginariamente mi plano mediano, tengo que insertar ese eje en mi plano mediano, ¿ok? Entonces tenemos que la articulación del hombro puede hacer un movimiento de flexión y extensión alrededor del eje transversal y el eje transversal se va a insertar en mi plano medio o mediano. Aquí es donde podemos ver la utilidad que le damos como fisioterapeutas a estos conceptos que son los ejes y planos anatómicos. Muchísimas gracias.